Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Aquí estoy en directo con todos ustedes. Tenemos las 6 en punto de la tarde aquí en las Islas Canarias. Les mando un caluroso saludo a todos ustedes que se van a ir incorporando a lo largo de la tarde. Y como bien saben ustedes, todos los lunes a esta misma hora, nosotros tenemos una cita ya desde hace casi un año y el objetivo es dar respuesta a todas las preguntas que seguimos todos los días prácticamente recibiendo. Preguntas de la Biblia, preguntas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero aquí estamos con la ayuda del Señor para intentar ayudar, para intentar orientar y dar luz con la palabra de Dios en la mano, eso siempre por delante, ¿verdad? A todas aquellas personas que se han acercado al Señor en los últimos meses, en los últimos tiempos, y han decidido tomarse en serio su comunión, su relación con el Señor. Personas también que llevan muchos años en los caminos del Señor, pero siguen teniendo preguntas. Y personas que a lo mejor por primera vez en su vida comienzan a leer la Biblia y hay cosas que entienden y otras que no entienden. Sea como sea, nosotros siempre pedimos la dirección del Señor para que todo lo que hagamos, para que todo lo que estemos compartiendo en la tarde de hoy, pues sea de bendición para todos ustedes. Dependemos totalmente del Señor. Y una vez más, gracias a todos los que siguen enviando sus preguntas, confiando de que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para poder dar respuesta a esas preguntas y al finalizar este espacio, al finalizar este tiempo, poder decir, gloria a Dios, gracias Señor, que tú me has hablado, tú me has aclarado mis dudas y con tu ayuda y con tu bendición seguiré adelante esforzándome cada día en tu reino. Así que si es posible, voy a pedirle a todos los que ya están conectados que hagamos juntos una oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por esta nueva oportunidad, Dios mío, que nos das de poder estar juntos en torno a ti, a tu palabra. Oramos para que nos dé sabiduría de lo alto y para que podamos responder bíblicamente, correctamente a las personas, a los hermanos que han enviado esas preguntas a nosotros, esperando, Señor, obtener una respuesta. Señor, guíanos, ilumínanos, Señor, y que tú puedas tocar corazones y transformar vidas en esta tarde, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis queridos hermanos, aclarar en primer lugar que soy consciente de que a lo mejor no siempre la respuesta a una pregunta que ustedes me hacen, a lo mejor es del agrado de la persona que ha hecho dicha pregunta. Quiero decir con esto que mi objetivo no es decirle lo que tal vez usted a lo mejor en el fondo quiere que yo le diga, sino que mi obligación como pastor y como siervo de Dios es darle la respuesta bíblica. Repito, no lo que a usted le gustaría que yo dijera, sino decirle con la mano en el corazón, hermano, hermana, la Biblia dice esto. A lo mejor tal vez no es de su agrado lo que yo le he dicho, pero aquí no se trata de agradar a los hombres. Aquí se trata de agradar a Dios y de cumplir con su voluntad. ¿Se acuerdan ustedes aquella época que tuvimos, aquella temporada, tantos y tantos programas donde la gente preguntaba sobre el hablar en lenguas y hablar en lenguas? ¿Y qué es lo que yo decía en aquel momento? Que no es un requisito indispensable para la salvación el hablar en lenguas. Que no tienen por qué sentirse mal ni condenados los hermanos que no hablen en lenguas. Que no podemos obligar a nadie a que hable en lenguas. Y bueno, algunas personas dieron gracias y gloria a Dios por aquellas respuestas y tal vez a otros no les hizo, como decimos por estas tierras, mucha gracia que yo enseñara y dijera aquellas cosas, pero es lo que dice la Biblia. Hablan todos en lenguas, tienen todos dones de sanidad, profetizan todos, ¿verdad que no? Dios reparte a cada miembro de su cuerpo, de su amada iglesia, los dones como Él quiere. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no estoy aquí para decir lo que a algunos les gustaría que yo dijera, sino estoy aquí para agradar a Dios y para hablar de Él y de su palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuando mucha gente que no están casados o no estaban casados
hacían preguntas y preguntas y yo siempre les decía lo mismo: vivan en orden delante de Dios y delante de los hombres. No es bíblico que una pareja llamada cristiana estén conviviendo años y nunca arreglen su situación legal delante de los hombres y delante de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque puede ser que en esta tarde, al menos con algunas preguntas que ustedes me han mandado, a lo mejor la respuesta no sea del agrado del que ha hecho la pregunta. Pero vuelvo a recalcar, aquí de lo que se trata es de descubrir a la luz de las Sagradas Escrituras cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que dice la Biblia. Y otro tema parecido pasa, por ejemplo, con el tema de la idolatría. Yo sé que hay muchas personas que aman a sus ídolos, los han venerado, los han adorado durante años. Pero mi obligación, ¿cuál es? Decirles lo que dice la Biblia. Y quiero decir lo siguiente y dejar bien claro. En todas las Biblias del mundo, repito, en todas las Biblias del mundo, da igual si son versión Reina Valera del 60 o Nueva Versión Internacional o Biblia de las Américas o la Biblia Nácar Colunga, da igual. En todas las Biblias dice lo mismo. La Biblia no es evangélica, la Biblia no es católica, la Biblia, es la palabra de Dios. Y cuando leemos los 10 mandamientos, en todas las Biblias del mundo dice lo mismo: que no podemos adorar imágenes, que no podemos postrarnos ante ellas y adorarlas. En fin, a lo mejor a algunas personas les gustaría que yo dijera otra cosa, pero no lo puedo decir, porque estaría pecando contra mi Dios, estaría yendo en contra de su palabra, y nada más lejos de mi intención. Así que, dicho esto, yo voy a intentar con la Biblia en la mano responder a las preguntas que hemos recibido en estos últimos días, que han sido muchísimas preguntas hemos recibido. Probablemente no le podré dar respuesta a todas, pero voy a comenzar por las preguntas que se quedaron sin responder el último día, la pasada semana. Carmen, una hermana llamada Carmen, pregunta lo siguiente: una vez explicó que no se transfieren los pecados de los padres a los hijos, pero he leído en algunas versiones de la Biblia lo siguiente, y cita el versículo de Ezequiel capítulo 18, versículo 2, que yo paso a leerlo, y dice así. Por cierto, sería muy bueno que si tienen la Biblia a mano, busquen conmigo los textos que yo voy a leer. Repito, Ezequiel capítulo 18, verso 2 dice: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Eso era un refrán popular, un refrán de la época. Pero hay que leer el versículo siguiente, que dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Es decir, una cosa era el refrán popular, lo que la gente opinaba, y otra cosa muy distinta es la realidad espiritual. La pregunta de esta hermana es: ¿me podría explicar qué significa eso de que los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron la dentera, las uvas agrias? Bueno, ellos creían que los pecados, no las consecuencias de los pecados, que es una cosa muy distinta. Una cosa es el pecado en sí mismo, y otra cosa muy diferente es o son las consecuencias de los pecados. Es cierto que la Biblia dice que Dios visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, no de los que aman a Dios. El pecado es personal. Mi pecado no lo transfiero a mi siguiente generación, a mis hijas, o sus hijos llevan su pecado. Pero muchas veces las consecuencias de los pecados que hemos cometido las pueden llevar lamentablemente nuestros hijos. Pero ahora bien, los pecados no se transfieren, como tampoco la salvación se transfiere de padres a hijos, de generación en generación. La salvación es personal. Usted no se puede convertir por sus hijos,
por su marido, por su esposa, por sus nietos. No, 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 no. La salvación es personal, el pecado exactamente igual. Pero, ¿qué ocurre? El resultado de mi salvación, el resultado de mi conversión, pues lógicamente va a bendecir de alguna u otra manera a las personas que me rodean. El gozo, la paz, la alegría, la bendición de sentirme perdonado, saber que el Señor está conmigo, todo eso lo voy a poder transmitir, pero no la salvación. Exactamente igual ocurre con el pecado. La persona que ha caído, por ejemplo, en el alcoholismo, la persona que es un esclavo de las drogas, bueno, es un esclavo. Y las consecuencias a veces en forma de enfermedades las pueden experimentar sus hijos, lamentablemente. Pero el pecado es intransferible. Por lo tanto, el Señor lo que intentaba decirle a aquella generación es, miren, déjense de refranes, porque aquí no se trata de refranes ni de dichos populares, aquí se trata de creer lo que tenemos que creer. Un refrán no deja de ser eso, un refrán, una opinión popular. Pero nosotros no depositamos nuestra fe en refranes. Nosotros depositamos nuestra fe en Dios, en sus promesas y en su bendita palabra. Por lo tanto, eso de que, bueno, yo como las uvas y la sensación de esas uvas agrias la van a experimentar mis hijos, eso no es cierto. Eso era como decir, bueno, yo peco y después le paso el pecado a mis hijos. Eso no es bíblico. Las consecuencias del pecado son una cosa que no tiene nada que ver con el pecado, que es intransferible, como la salvación también lo es. Espero que haya podido responder, querida hermana Carmen, a su pregunta en esta tarde. Otra pregunta que nos hace también otra hermana, nuestra hermana Ana, dice que en Números capítulo 14, el versículo 33, dice, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Eso tiene que ver con el resto del capítulo, que Dios visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, lo acabo de explicar, Ana. Lamentablemente, aquella generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida por desobediencia, por incredulidad, sobre todo también por el pecado de los exploradores que hablaron mal de la tierra, y Dios castigó a toda la nación a que estuvieran dando vueltas y vueltas, un año por día, total 40 días, 40 años, y lógicamente los hijos pues no entraron y los padres se quedaron en el desierto dando vueltas, sino que sufrieron lamentablemente el castigo, las consecuencias del pecado de sus padres, pero tuvieron la gran bendición de poder entrar 40 años después a la tierra prometida. Así es que dejemos claro esto, porque ha habido mucho abuso, e incluso me consta, no porque yo lo haya vivido en carne propia, sino porque me lo cuentan hermanos que han tenido esas lamentables experiencias de tener que estar pidiendo perdón y creyendo que hay maldiciones que están sobre ellos por los pecados que sus antepasados cometieron, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. Le preguntaron los discípulos una vez al Señor, Juan capítulo 9, pueden buscarlo y leerlo después. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste haya nacido ciego? ¿Y qué dijo el Señor? Este ha nacido ciego para que la gloria de Dios se pueda manifestar en él. Es decir, vamos a dejar ya de enseñar cosas antibíblicas, de asustar a los hijos de Dios, de perturbarles en su fe y en su paz interior, y decirles que cuando uno está en Cristo puede vivir tranquilo independientemente de lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos o mis antepasados. El Señor perdona y olvida, y toda maldición la torna, la cambia, la transforma en bendición. Y si no, estudien ustedes lo que fue la vida de Rahab, la ramera, antes y después de formar parte del pueblo de Dios. Cómo incluso aparece en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor cambia y transforma las maldiciones en bendiciones. Y siempre y cuando estemos en obediencia y en santidad, usted no tiene que tener ningún temor
ni vivir en condenación porque su abuelito fue un hombre terrible, o porque su papá fue un borracho, un alcohólico. Bueno, lo que haya sido él, allá él. Si usted está en Cristo, usted tiene que vivir en libertad, con paz, con gozo en su corazón y no tenerle miedo a nada ni a nadie, y mucho menos a los pecados que otras personas hayan cometido en otros tiempos y en otras generaciones. Así es que esos hermanos que han ido a veces a algunas reuniones, algunos retiros, bueno, pida perdón por los pecados de su padre, porque usted tiene una maldición que ha heredado de sus antepasados. Eso es rotundamente falso. Eso no es entender la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si Cristo le ha hecho libre sí o no. ¿Usted está en Cristo y es nueva criatura? ¿Sí o no? ¿Cómo es que yo soy una nueva criatura, alabado por la sangre de Cristo? Mi nombre está inscrito en el libro de la vida y yo ahora tengo que estar pidiéndole perdón a Dios por un pecado que cometió mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo tendrá que rendir cuentas delante de Dios si no se convirtió, si no se arrepintió de los pecados que él cometió. Pero yo tendré que rendir cuentas delante de Dios por mi vida, no por la vida de mis antepasados. Ya bastante tengo yo con lo mío como para encima estar preocupándome, ¿verdad?, por pecados que yo no cometí, ni tengo absolutamente nada que ver con eso. Por lo tanto, vamos a enseñarle a los hijos de Dios a disfrutar, a vivir en paz, a vivir tranquilos, y vamos a dejarnos de cuentos y vamos a dejar de manipular textos bíblicos, porque claro, algunos citan, bueno, es que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero sigan leyendo el versículo, no lo corten, no lo mutilen. De los que me aborrecen, que no es nuestro caso, de los que me aborrecen. Pero dice la Biblia que sobre 1000 generaciones será bendita la generación del justo. Por lo tanto, vamos a vivir tranquilos, en paz, en armonía con Dios y con nosotros mismos, sin tenerle miedo al pasado, porque nosotros en Cristo no tenemos pasado. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, los perdonó el Señor el día que nos arrepentimos. ¿O no? ¿O no nos perdonó el Señor todos los pecados? ¿Cuánto nos perdonó el Señor el día que le pedimos perdón a Él? ¿La mitad? ¿El 35%? ¿El 75%? ¿O todos los pecados nos perdonó el Señor? La obra de Cristo en el creyente es perfecta y es completa. Y estamos completos en Dios. No nos falta nada. Lo que tenemos que pedir es que Dios nos dé la sabiduría para usar lo que ya tenemos y no estar todo el santo día pidiendo y pidiendo cosas que ya el Señor desde el día que te convertiste ya te dio, pero que no te has dado cuenta que las tenías. Por ignorancia, por falta de conocimiento, por una mala enseñanza, etcétera, etcétera. Bueno, avanzamos, mis queridos hermanos, si les parece. Una persona pregunta acerca de los ángeles caídos o de los demonios. ¿Pueden mantener relaciones con humanos? Bueno, en el mundo satanista me consta, porque hay hermanos que han estado muy metidos en este mundo, incluso algunos pastores, amigos míos, pienso ahora mismo en el pastor, amigo mío de Milano, Antonio Panocchia, que estuvo muy metido en ese mundo del satanismo. Evidentemente todas estas experiencias de lo que llaman súcubo, incubo, parece ser que hay personas que han tenido este tipo de experiencias, pero a nosotros los cristianos no nos tiene que preocupar nada de lo que el enemigo haga en sus aliados o en sus clientes o en sus partidarios, porque nosotros hemos pasado de ese bando de las tinieblas a la luz admirable y gloriosa y bendita del Señor Jesucristo. Que pueden tener o tienen algunas personas este tipo de experiencias con demonios o con espíritus inmundos, pues probablemente sí. Me consta porque he oído testimonios de hermanos y de hermanas que tuvieron este tipo de experiencias, pero a nosotros no nos llama la atención nada de esto. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo, sellados por el Señor eternamente y para siempre, y aunque esto parece ser que es una experiencia que muchas personas han tenido, pues no nos tiene que perturbar ni llamar la atención en lo más mínimo. Lamentablemente hay personas que han caído en las garras de Satanás, que el Señor Jesucristo, dicho sea de paso en Juan capítulo 10, versículo 10 lo denomina, lo llama un ladrón que viene a hurtar, a matar, a destruir, pero
mimo, obras de mimo, ¿verdad? Dice que un grupo de hermanas de su iglesia se visten de negro con guantes blancos. Es que esa es la forma como se visten los que van a hacer una obra de mimo, ¿verdad? Me han hecho sentir mal porque yo no me he sumado a ese grupo. ¿Tiene usted, pastor, alguna explicación de ello? Bueno, yo lo que le puedo decir que en la actualidad nosotros no estamos haciendo esto, pero hace muchos años nosotros salíamos a las calles a evangelizar y teníamos un grupo de jóvenes que se vestían en las obras de mimo, para que se destaque los gestos y todo lo que se intenta transmitir con gestos y no con palabras, pues se vestían de negro, con guantes blancos, incluso hasta se maquillaban la cara de blanco, y hacían obras de mimo, obras que tenían que ver pues con cosas relacionadas con el Evangelio, con la mala vida que alguna persona había llevado hasta que se encuentra con Cristo y resulta ser liberado. Y después de esta dicha obra de mimo, pues yo pasaba a predicar la palabra, o algún hermano pasaba a dar testimonio. Yo en principio no veo nada malo en eso, hermana. Usted no tiene por qué sentirse mal porque haya unas hermanas en su congregación que hagan obras de mimo, vamos a ver, siempre y cuando sean obras de mimo o de pantomima, como usted las llama, cuya finalidad sea evangelizar y atraer las almas hacia Cristo. Espero que sea con ese objetivo. Pero por otra parte, usted dice que no lo encuentra bíblicamente. Bueno, hay muchísimas cosas que usted no va a encontrar bíblicamente. Por ejemplo, que se predique el Evangelio por Facebook o por YouTube. ¿Dónde hay un ejemplo bíblico de Facebook o de YouTube o de redes sociales en la Biblia? Vamos a ver, el Evangelio es el mismo, pero los sistemas, las formas de evangelizar, de alcanzar a las personas hoy en día son completamente diferentes. Hoy en día tenemos canales de televisión, radio, satélites, internet, redes sociales, micrófonos, barcos, aviones. Es decir, el mundo ha evolucionado y siempre y cuando, repito y subrayo, siempre y cuando utilicemos la tecnología para difundir el Evangelio y predicar la palabra de Dios, gloria al Señor. Es decir, sin las redes sociales, sin este canal de Facebook, que no lo ha fundado un cristiano, no lo ha inventado un creyente lleno del Espíritu Santo, un pastor evangélico, sino una persona que probablemente, no sé, no lo conozco personalmente, a lo mejor no es ni creyente, pero que gracias a este invento extraordinario, en este momento miles de personas en muchas partes del mundo están siendo ministradas o alcanzadas con la palabra de Dios. Por lo tanto, el que no encontremos algo que se hace hoy en día para difundir el Evangelio en la Biblia, no significa de que sea malo. Ahora bien, esta hermana me sigue diciendo en su pregunta que asiste con su esposo a una iglesia donde han colocado juegos de mesa, han puesto una mesa de billar, y estoy convencida de que debo marcharme de ahí, pero mi esposo está muy apegado, muy contento con esa iglesia. ¿Cómo debo de manejar la sujeción a mi esposo en este caso? Le saludo desde Puerto Rico y oramos por usted. Vamos a ver, la sujeción a su marido y encima convertido, encima cristiano y miembro de una iglesia, no se negocia, hermana. La Biblia no dice que la esposa tiene que estar sujeta a su marido siempre y cuando su marido asista a una iglesia a la que usted en la que usted esté contenta. Si su marido es cristiano, primeramente dele gracias a Dios de que su marido es convertido y se está congregando. El que en una iglesia haya una mesa de billar, en un salón donde los jóvenes pueden estar, yo particularmente, por eso ya dije al principio, porque ya conozco y sé que los religiosos ante algunas cosas que yo comparto y digo se ponen nerviosos, porque los religiosos son esas personas que ni comen ni dejan comer y siempre están cuestionando a los demás y siempre están con un dedo señalando a los demás y se olvidan de que hay más dedos que los señalan a ellos, ¿verdad? Por eso dije al principio que puede ser que algunas respuestas que yo he dado en el pasado o dé en el día de hoy, a lo mejor a alguno no le haga gracia. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una mesa de ping-pong en nuestra iglesia. Los jóvenes apenas o prácticamente nunca la usan, pero yo prefiero que un joven, los jóvenes de nuestra congregación, estén jugando en una mesa de ping-pong o hasta de billar dentro de un salón
habilitado para que ellos puedan estar entretenidos y puedan pasar las tardes con otros jóvenes cristianos, a que se vayan al mundo a hacer, vete tú a saber qué otra cosa. Por lo tanto, no seamos a veces tan religiosos, tan cerrados. ¿Qué problema hay que en una congregación, en una iglesia, en un salón de jóvenes, haya estos dardos que se tiran, una mesa de ping-pong, una mesa de billar, unos ordenadores para que los jóvenes estén, digamos, en internet, una especie de ciber, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que también tenemos que darnos cuenta de que hay hoy en día una serie de cosas que, sabiéndolas utilizar sabiamente para el Señor, no son malas, ¿verdad? Una mesa de ping-pong no es mala, una mesa de billar no es mala, lo que es malo es el hombre, no la mesa en sí misma. Ahora, usted me habla de juegos de azar, yo no sé a qué juegos de azar se refiere usted, no sé si se están dedicando a vender lotería, no sé a qué juegos de azar usted se refiere, pero sí le digo algo. Si su marido está contento en la iglesia, es convertido y es cristiano, déjese de estar cuestionando el si me sujeto o no me sujeto, si voy o no voy con mi marido a la iglesia, porque su deber es estar al lado de su marido. Eso es lo que a usted le debe no de preocupar, sino de ocupar. Si han puesto una mesa de billar o de ping-pong o de cualquier otra cosa en la iglesia, bueno, hermana, mire, seamos también un poco abiertos de mente, pero lo importante es que usted esté al lado de su marido. Eso es lo que usted debe de hacer, estar siempre al lado de su marido. Y si va a la iglesia, oye, en esa iglesia se predica una sana doctrina, porque claro, hay muchas cosas que usted no me cuenta. Usted no me dice si el pastor en esa iglesia enseña o no sana doctrina. Usted no me dice si en esa congregación se alaba y se glorifica al Señor. Si estas cosas se están haciendo, no se vaya de la iglesia. Usted tiene que estar al lado de su marido. Usted tiene que apoyar a su marido y darle gracias a Dios de que esté contento asistiendo a esa congregación. Y si hay hermanas, usted no quiere participar de ese grupo, que hacen, como usted dice, pantomima o mimo, y se visten de negro para hacer obras de teatro, para atraer a las almas para Cristo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En fin, yo es lo que le puedo decir. A lo mejor usted esperaba de parte mía otra respuesta, pero yo le digo sinceramente, ¿qué más quisiera yo? Créame, de verdad, ¿eh? ¿Qué más quisiera yo poder ofrecerles a los jóvenes de mi iglesia un salón donde tuvieran una serie de cosas para que ellos pudieran llevar a sus amistades y poder tener como una especie de, vamos a decir, de cafetería donde pudieran pasar las tardes los jóvenes y poder ver alguna película cristiana o jugar una mesa de billar o de ping-pong? Qué lindo sería, ¿verdad?, que las iglesias no solamente ofrecieran cultos, sino también actividades, digamos, sanas para que los jóvenes. Qué lindo sería poder tener un gimnasio cristiano. Claro, yo sé que algunos religiosos van a poner el grito en el cielo, pero qué lindo sería si pudiéramos tener canchas de fútbol, canchas de básquet, para que los jóvenes pudieran estar, digamos, dentro de la congregación con otros jóvenes. Ahora, en cuanto a loterías, ojo, loterías, apuestas, eso es, como decimos aquí, harina de otro costal. Eso es otro tema. Ya si hay apuestas, si hay dinero de por medio, estoy totalmente en contra de eso. Totalmente en contra de eso. Eso no tiene que permitirse. No, creo yo que no es correcto en una congregación. Pero si hay un ambiente sano, y si los jóvenes están allí, en vez de estar en la calle pecando o haciendo sabe Dios qué otra cosa, bendito sea Dios. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque tampoco quiero extenderme demasiado con este tema, ¿no? Hay una hermana que dice, hay un versículo que dice, Hebreos capítulo 9, verso 27, está establecido por Dios que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces, ¿qué pasa con los que seamos arrebatados? Bueno, la excepción no confirma la regla. Hay una regla general, pero evidentemente los que sean arrebatados, que no hayan experimentado muerte, pues digamos que la excepción no confirma la regla, ¿vale? Hay una regla general, pero luego, lógicamente, hay excepciones. Y dicho sea de paso, hay muchas excepciones en la Biblia, muchas, no solamente esta. Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27, voy a estar
leyendo estos versículos, si me permiten. Abra su Biblia conmigo, por favor. Repito, Ezequiel capítulo 36, del versículo 25 en adelante, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. La pregunta de esta persona es, ¿esto quiere decir que Dios hace cambiar el corazón de la gente, su mentalidad, volverlo otra vez a su camino? Pregunto, ¿esto significa de que Dios anula el libre albedrío de la persona para que hagan su voluntad? No, Dios no anula el libre albedrío de nadie. Dios está aquí expresando un deseo, un anhelo, algo que Él va a hacer en el futuro. Les recuerdo que el capítulo 36 del libro de Ezequiel es un capítulo que nos habla de una restauración futura del pueblo de Israel. Restauración que tiene, digamos, como dos partes. Una restauración nacional, cosa que ya se ha producido. Ya hay un país que se llama Israel, con su himno, con su bandera, con sus fronteras. Y una restauración espiritual, que aún no se ha producido, ¿verdad? Entonces, cuando usted me dice que si este versículo significa que Dios va a anular el libre albedrío de la persona, rotundamente no. Dios no va a anular el libre albedrío de nadie. Pero Dios, nuestro Dios, que conoce perfectamente el futuro, expresa en estas palabras del capítulo 36 del libro de Ezequiel el deseo que Él tiene de restaurar espiritualmente al pueblo de Israel. Y por otros pasajes bíblicos sabemos que el pueblo de Israel llegará un momento en el que reconocerán al Mesías, al Señor Jesucristo, como el Mesías verdadero. Por lo tanto, cuando esa restauración, cuando estas promesas que Dios ha dado al pueblo de Israel se cumplan, es porque ya habrán reconocido al verdadero Mesías. Por lo tanto, no es que Dios anule la voluntad de nadie, sino que Dios, sabiendo y conociendo perfectamente de antemano el futuro, porque Él es omnisciente, lo sabe todo, pues Él está expresando su deseo de que va a cambiar el corazón de la nación, porque Él ya ha visto, si me permiten la expresión, Él ya ha visto la película, Él ya conoce el futuro perfectamente, porque en Dios ya el futuro como que ya forma parte del pasado. Pero no es que Dios anule la voluntad ni el libre albedrío de nadie. Como se ha dicho en muchas ocasiones, Dios es un caballero y respeta, aunque sea equivocada, la voluntad del hombre. Dice, si yo oro y oro y oro por la conversión de mi familia, ¿puedo confiar plenamente de que serán tocadas por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Bueno, con esa intención debemos de orar. Oramos con la intención de que Dios toque el corazón de nuestros seres queridos, de nuestros amigos y de nuestros familiares y se conviertan. Lógicamente oramos con esa fe. La obra, quien la hace al fin y al cabo, es el Señor. Dice, esta promesa de Ezequiel es para nosotros. Vamos a ver, respetando el contexto de Ezequiel capítulo 36, esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Por eso he dicho muchas veces que es muy importante leer todo el contexto para no sacar textos del contexto y formar pretextos, ¿sí? Este es un capítulo que tiene que ver directamente con la restauración nacional y futura, también restauración espiritual del pueblo de Israel. Pero usted siga orando, sean o no estas promesas para usted siga orando, porque hay otras promesas igual de hermosas o mejores que estas, porque no se olvide que en el Nuevo Testamento la Biblia dice en la carta a los Hebreos que tenemos mejores promesas hechas sobre un mejor pacto, ¿verdad?, que aquellas que antaño dio el Señor al pueblo de Israel. Por lo tanto, siga orando y confiando de que sus familiares, en la medida en que usted les dé testimonio, en la medida en que usted ore por ellos, pues van a ser tocados sus corazones y van a conocer a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, ¿verdad? Omar de Ávila pregunta, en Cartagena de Indias, Colombia, hay muchas iglesias unitarias, incluso iglesias pentecostales unitarias. Esto es algo raro, pero bueno, si usted lo dice será así. Pastor, ¿me puede explicar qué significa la doctrina unitaria? No es correcta, ¿verdad? Bueno,
si usted me hace la pregunta, espere a que yo le responda para que usted diga es correcta o no es correcta. Miren, los unitarios, la misma palabra lo dice, creen en solo Jesús. ¿Sí? Solo Jesús. Y esa doctrina no es bíblica. Esa doctrina efectivamente no es correcta. La Biblia nos habla de Dios como Padre, nos habla de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ahí está Dios, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Los capítulos 14, 15, 16 de San Juan dice, por ejemplo, yo rogaré al Padre, está hablando en primera persona del singular, el Señor Jesucristo, y dice, yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué hacemos con estos versículos? Los unitarios descartan al Padre, descartan al Espíritu Santo y se quedan solamente centrados en Cristo. Pero es que es más difícil creer lo que la Biblia no enseña que creer lo que la Biblia sí enseña clarísimamente. El primer nombre que aparece de Dios en la Biblia es un nombre que está en plural, Elohim. Es el primer nombre que aparece de Dios en la Biblia, Génesis 1.1. Bereshit bara Elohim. Primeras palabras del Génesis 1.1. Es un nombre que está en plural, ¿verdad? Hay un Padre, hay un Hijo y está el Espíritu Santo. El que no quiera creer eso, bueno, cada uno es libre de creer y de opinar y de decir lo que quiera, pero es una doctrina totalmente antibíblica. El rechazar a Dios como Padre, el rechazar al Espíritu Santo, es totalmente antibíblica. Nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, estoy totalmente de acuerdo, Pero bueno, aunque no aparezca la palabra, el concepto de un Dios trino aparece por toda la Biblia. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, fíjense lo que les digo, si no tuviéramos el Nuevo Testamento solamente estudiando lo que llamamos el Antiguo Testamento, tendríamos que aceptar que hay Dios, Hijo y Espíritu Santo. Así es que eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseña la palabra de Dios y cada uno dará cuentas delante de Dios de lo que creyó, de lo que predicó, de lo que practicó, etcétera, etcétera. Por otra parte hay una persona que dice, pastor, la palabra copa en la Biblia tiene distintos usos o sentidos. Por ejemplo, hay un versículo que dice, Padre, pasa de mí esta copa. Sí, efectivamente, esas son las palabras de Cristo en el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado, y ahí podríamos decir que es como decir, Señor, pasa de mí esta prueba, pasa de mí esta experiencia, ¿verdad? Utiliza la palabra copa. Pero también usted menciona el versículo o el capítulo 23 del Salmo cuando dice, mi copa está rebosando. Bueno, es una palabra que se emplea para distintas cosas, ¿verdad? Son términos que pueden emplearse para distintas situaciones o experiencias de la vida. Mi copa está rebosando. Mi vida está llena, estoy pletórico de Dios, estoy lleno del Señor. Cuando dice el Señor, pasa de mí esta copa, pues hay que adaptar la palabra al contexto en el cual se está utilizando la palabra, ¿verdad? No podemos interpretar la palabra copa siempre igual en todos los pasajes, porque, por ejemplo, a José le robaron, entre comillas, usted sabe la historia de José, su copa, ¿verdad? Y bueno, todo era un trabajo previo que había que llevar a cabo para tocar y ablandar el corazón de sus hermanos. Lógicamente, no siempre la palabra copa se tiene que traducir o aplicar de la misma manera. Es un término, diríamos, polivalente, ¿no? Depende para lo que se quiera decir, uno tiene que interpretarlo de una manera u otra, ¿sí? Tenemos en este momento las 18:40 de la tarde. Yo no sé si se les está haciendo demasiado largo o pesado el programa de hoy, no lo sé. Tengo todavía algunas preguntas que responder. No sé si dejarlas para el próximo día. Díganme algo, si ustedes quieren que sigamos unos minutos más dando respuesta a algunas preguntas, o lo dejamos aquí
por hoy. Todavía quedan algunas preguntas por responder. Nuestra hermana Claudia, Diego, Miriam, Esther hacen preguntas, Javier, Cecilia. Tenemos muchas preguntas, hemos recibido muchas preguntas últimamente y voy a responder a un par de preguntas más, si les parece, hermanos. Siga. Bueno, gracias, Dina. Quisiera que me explicara el versículo que dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Esto quiere decir que cuanto más dolor y sufrimiento yo esté pasando como persona, ¿esto me acerca más al Señor? ¿A qué se refiere la palabra quebrantado? Muy buena pregunta, Claudia. No significa de que cuanto más dolor, cuanto más sufrimiento, cuanto más tragedia, más cerca estoy del Señor. No, no van por ahí los tiros. Mire, le voy a explicar algo que yo creo que puede resultar muy bonito y muy interesante. El proceso de ir a una cantera, cortar la piedra, darle forma, la forma que usted quiera, un bloque cuadrado, rectangular, pequeño o grande. Repito, el cortar la piedra directamente de la cantera, darle forma, la forma que usted quiera, que lleva un tiempo, lógicamente, y construir con esa piedra, con ese bloque de piedra, una casa, un edificio, lo que sea, a ese proceso se le conoce como quebrantamiento. Dios está con el quebrantado de corazón. ¿Qué significa esto? Simple y llanamente, bendito el hombre y la mujer que se deja moldear y tratar por el Señor. No es el sufrimiento en sí, no es el dolor en sí, lo que uno puede decir, bienaventurado soy. No, porque nadie quiere sufrir, seamos honestos. Nadie está orando para ser personas que tengamos continuamente sufrimientos y tragedias y dolores y calamidades. Esa es la realidad. Pero bendito el hombre y la mujer que se deje tratar, que se deje moldear por el Señor. Parece fácil, ¿verdad? Pero no todo el mundo se deja tratar por Dios. No todo el mundo quiere ser tratado por Dios. No todo el mundo quiere cambiar. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a la iglesia cuando quiera, yo leo la Biblia cuando quiera, yo oro cuando quiera, y quieren bendiciones, pero no quieren cambiar, ni quieren dejar que el Señor trate con sus vidas. Quebrantado de corazón significa el hombre que se deja moldear, el hombre que se deja tratar por el Señor, no el que está sufriendo y sufriendo y sufriendo. Pues bueno, está más cerca de Dios, porque hay mucha gente que está sufriendo y lamentablemente no se acercan a Dios. Ojalá todo el mundo que sufre se acercara a Dios y que desde la angustia invocaran al Eterno para que el Eterno y el Señor les respondiera. Pero no es en sí no es en sí el dolor lo que hace a la persona, digamos, bienaventurada o bendita, sino es el proceso de transformación, el proceso de cambio, el dejarnos moldear por Dios, lo que hace que esa persona pueda tener la tranquilidad de saber que aunque esté padeciendo, aunque esté sufriendo, aunque esté llorando, el Señor le está tratando. Y si el Señor nos está tratando, gloria a Dios, porque vamos a salir mejor de esa prueba que de la que hemos entrado, ¿sí? Y voy a responder a una pregunta más. La hace Diego. Diego dice que en 1 de Timoteo capítulo 4, los versículos 11 y 12 dice, pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Luego más adelante en el versículo 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. Dice, si en el versículo 11 las jóvenes al parecer se rebelan por tener deseos de querer casarse, ¿por qué luego Pablo le manda a que se casen? ¿A qué se refiere con haber quebrantado su primera fe? Vamos a ir por partes. Había una serie de colectivos en la época del apóstol Pablo, en la época de los tiempos bíblicos, que eran los colectivos más débiles, los más abandonados, los más vulnerables, que eran las viudas, los huérfanos, los extranjeros, ¿vale? Por consiguiente, el apóstol Pablo le está dando instrucciones concretas y específicas a Timoteo, que ahora es el pastor de Éfeso, de la ciudad de Éfeso,
para saber cómo atender a las viudas, pero no a todas las viudas, sino a un tipo de viudas que habían quedado solas, sin hijos, que no tenían ningún tipo de recursos para poder sobrevivir, no tenían familia. Mujeres que habían dado un testimonio, mujeres que habían llevado una vida ordenada delante del Señor, pero que habían quedado viudas, sin hijos, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de familia que pudiera atenderla, y que ya tuvieran una cierta edad. Lea usted el capítulo 4 de 1 Timoteo, incluso pone hasta la edad que tenían que tener estas mujeres viudas para poder ser atendidas, puestas en una lista en la iglesia para que la iglesia las atendiera. Pero también dice que las viudas que no cumplían con estos requisitos no fueran puestas en la lista. Por ejemplo, si una viuda tenía hijos, ¿qué dice la Biblia? Que los hijos atiendan a sus padres. En este caso a su madre o a su padre, ¿verdad? Porque así como los hijos atendieron en su momento y cuidaron de la vida de sus hijos, llega el momento cuando los hijos tendrán que cuidar de la vida de sus padres, y más en aquellos tiempos de la Biblia. Ahora pueden entender ustedes lo trágico que tuvo que ser para Noemí, para Ruth también, el haberse quedado viudas. Noemí sin marido, sin hijos, estaba destinada a la miseria, a la pobreza, a estar por las calles pidiendo limosna para poder comer. Ahora, Pablo también habla de viudas jóvenes, que les dice cásense. Y también habla de unas viudas que habían dejado su primera fe, se habían apartado del Señor, se habían enfriado, y que se habían rebelado contra Cristo. La rebelión no consistía en que se querían casar, porque si no es una incoherencia. ¿Qué hago? ¿Me caso o no me caso? Si Pablo les dice, cásense, el rebelarse contra Cristo evidentemente no consistía en querer casarse, porque es el mismo apóstol Pablo el que les anima a las viudas jóvenes a que se casen, y no estén tonteando, ni perdiendo el tiempo, ni quemándose, ¿verdad? Ahora, si se rebelaban contra Cristo, si habían dejado la santidad, la obediencia, el orden, lo que se llama aquí la primera fe, es decir, ese encuentro inicial, esa vida de santidad, la habían dejado, pues evidentemente estas mujeres no podían ser atendidas ni cuidadas por la iglesia. Pero yo siempre digo que cuando un padre, cuando una madre quedan solos, no tienen ayuda, están enfermos, son ya mayores, los responsables de cuidar de sus padres no es la iglesia, son los hijos. No se olviden nunca de eso. La iglesia no es un banco. La iglesia no tiene que atender a mujeres que tienen familia y que tienen hijos. Otra cosa muy distinta es que una mujer o un señor no tenga hijos, no tenga esposa, no tenga marido, quede totalmente solo, ha sido un buen hermano, un hermano consagrado, un hermano comprometido, ha llegado a una cierta edad y está solo en la vida. ¿Cómo lo vamos a abandonar a este hermano? La iglesia, lógicamente, tiene que ayudarlo a terminar el resto de sus vidas, pues con sus necesidades cubiertas, dentro de las posibilidades de la congregación. Pero cuando una mujer, viuda o separada, o ya enferma o con una cierta edad, o un hombre, ha quedado solo, pero tiene algún hijo, alguna hija, son sus hijos los que tienen que cuidar de sus padres y no la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, no era pecado volver a casarse en el caso de las viudas jóvenes. El problema no estaba en eso. El problema estaba que se habían rebelado contra Cristo. Y a lo mejor querían casarse con cualquiera que se les presentara en el camino. Usted sabe que una persona viuda, sea hombre o mujer, se puede volver a casar siempre y cuando sea con alguien cristiano. No casarse con un rico, aunque no sea cristiano. No casarse con cualquiera, sino casarse con un hombre y con una mujer que comparta su fe, que sea creyente como él o como ella, ¿verdad? Por lo tanto, mantengamos el sentido común, que a veces es el sentido menos común de los que hay, pero mantengamos el sentido común y vamos a darnos cuenta de que tenemos responsabilidades delante de Dios, pero también tenemos ciertas y determinadas responsabilidades con ciertas personas de la iglesia que lamentablemente han quedado solitos en la vida, y la iglesia, por amor a los hermanos, tiene que atenderlos. Pero el amor empieza por la casa, y si los hijos fueron cuidados y atendidos por sus padres durante años, y ahora los padres han quedado solos, o viudos, o sin ningún tipo de ayuda económica,
son sus hijos los que tienen que recibirlos en sus casas y ayudarlos. Y aunque los hijos sean recién casados, aunque los hijos sean jóvenes o mayores, o aunque los hijos ya tengan también hijos, es decir, nietos, igualmente la responsabilidad no cambia, sino más bien todo lo contrario. El amor, ¿por dónde empieza? ¿Por la iglesia? ¿Por subirse a una plataforma y cantar? ¿Por coger una guitarra? ¿Por subirse a una plataforma y predicar? No, el amor empieza por la familia. Y dice que el que no atiende y el que no cuida de los suyos ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Así que si somos cristianos, vamos a comportarnos como cristianos. Si somos cristianos, demos fruto de cristianos, y el fruto principal y el mayor de todos, ¿cuál es? El amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mis queridos hermanos, el tiempo ha pasado, quedan todavía algunas preguntas por responder. Yo espero que haya podido ayudar a los que hicieron estas preguntas. Soy consciente de que a lo mejor alguna respuesta no ha sido del agrado de algunas personas, pero repito, no estoy aquí para agradar a nadie, estoy aquí para hablar de la palabra del Señor, y ustedes ahora comprueben a la luz de las Sagradas Escrituras, escuchando nuevamente este programa, si lo que yo he hablado esta tarde tiene fundamento bíblico o no. Si tiene fundamento bíblico, no hay cuestionamiento que valga. Si lo que enseñé no está en la Biblia, no le preste la más mínima atención. Y para terminar, quiero decir que una joven hija de un pastor amigo mío de Alicante, esta joven se llama Romina Fernández, ha abierto un canal de YouTube donde ella pone su música instrumental para ayudar a los que quieren orar o tener alguna musiquita bonita de fondo. Así es que Romina Fernández Music es un canal de YouTube que ha abierto esta joven para ofrecer su música instrumental para todos aquellos hermanos que quieran tener un tiempo de oración con un poquito de música cristiana de fondo. Así que si quieren escucharlo, se lo recomiendo. Terminamos con una oración, mis queridos hermanos, dándole muchas gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha permitido tener. Dentro de poco vamos a cumplir un año desde aquellos días del confinamiento, desde aquellos días en los que con la puerta cerrada predicábamos la palabra de Dios a una iglesia vacía, pero que el Señor nos sorprendió en aquel tiempo de confinamiento, porque como me dijo una hermana, y nunca olvidaré sus palabras: pastor, usted no está solo, lo están viendo y escuchando más gente que nunca, más de los que usted se puede imaginar. Y así ha sido. Hoy, para la honra y gloria del Señor, puedo decir que ya tenemos 400,000 suscripciones en nuestro canal de YouTube. Bendito sea Dios. 400,000 suscripciones. Y tengo aquí las estadísticas que me han enviado y quiero decirles que el país que está a la cabeza con un 24,7% de audiencia sigue siendo los Estados Unidos. A continuación, México con un 19,2% son los que más nos escuchan. En tercer lugar, Colombia con un 11,4%. A continuación, Argentina. Y en el número quinto, Perú. Así que, en primer lugar, Estados Unidos, segundo, México, tercero, Colombia, cuarto, Argentina, quinto, Perú, y después tenemos una lista enorme de países desde donde nos han estado escuchando. Países como Canadá, Uruguay, Reino Unido, Alemania, Brasil, Suiza, Australia, Países Bajos, Bélgica, Curazao, Japón, Portugal, Islas Caimán, Israel, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes, Noruega, Nueva Zelanda, Guinea Ecuatorial, Portugal, Cuba, Aruba, en fin, damos gracias al Señor porque Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Gracias de todo corazón a los que han hecho posible que llegáramos hasta aquí. Vamos a esforzarnos para predicar el Evangelio. Todavía queda mucho camino por recorrer, millones de almas por alcanzar. Dios mediante estaremos visitando en breve, durante un tiempo, a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia virtual, gente que se ha convertido, gente que quiere ser bautizada aquí en España. Los iremos a visitar y conoceremos a familias, a muchísimos hermanos que se han convertido en este tiempo. Hermanos, este año va a ser el mejor año de nuestra vida. Este año tiene que ser un año de victoria, de bendición,
un año en el que nos esforcemos por el reino de Dios. No hay tiempo que perder, vamos a hacer lo que tengamos que hacer antes de que sea demasiado tarde y las puertas del arca se cierren y sea demasiado tarde. Estamos en tiempo de salvación, tiempo de renuevo espiritual, tiempos en los que estamos viendo cómo muchos hermanos se están animando y estudiando la palabra y esforzándose por predicar el reino. Gracias a Dios por los miles y miles y miles de hermanos que se han reconciliado con Cristo, que se han unido a la iglesia virtual, que están orando para ser miembros útiles y gente dispuesta para servir al Señor en su reino. Hermanos, ánimo, adelante. Dios está con nosotros como poderoso gigante y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No te desanimes, no te preocupes por cosas vanas e innecesarias. Ocúpate en tu salvación. Invierte tiempo en el reino del Señor. Invierte tus talentos, tus dones, tus recursos, tus habilidades en la extensión del reino de Dios. Porque hay mucho camino por recorrer. Repito, millones de personas por alcanzar. Países donde tendremos que ir a predicar la palabra, establecer congregaciones. Una necesidad enorme de obreros cualificados y preparados. Así que hermanos, no hay tiempo para pecar, no hay tiempo para el desánimo, para la depresión. Es tiempo de victoria. Dios ha dicho ahora. Y esa puerta abierta que Dios ha abierto, esa nube de gloria que se ha depositado sobre nuestras vidas, vamos a aprovecharlas y a movernos en fe y con poder y autoridad en el reino de Dios. Terminamos orando en esta tarde dándole toda la gloria y la honra al Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias de todo corazón por este privilegio tan maravilloso que nos has dado en esta tarde de estar aquí reunidos en torno a tu presencia y a tu palabra. Señor, fortalécenos en la fe. Guárdanos de todo peligro y de todo mal. Aparta de nosotros al maligno y que podamos caminar en victoria, en fe, en confianza y autoridad todos los días de nuestra vida. Digging through the echo, shadows screaming night. Breathing in the silence, wrestling with the light. Eyes half open, blind, I dance on the edge. Rolled up like the waves on town's crooked ledge. Whispering ghosts tangled in my veins. Dreams heavy like the chains pulling at my stains. Skies turn to pitch, wander in the maze. Lost within a haze, searching for the blaze. Beneath the surface lies a shattered sea. Fragments of who I'd never dare to be. Drowning in the deep. Vida. Gracias por todos los hermanos que se han conectado en esta tarde. Señor, que haya sido de bendición este tiempo. Y como siempre,
como no puede ser de otra manera. A ti la gloria y la honra. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, ha sido un placer estar con todos ustedes en esta tarde. Dios les bendiga. Mañana otra vez por la mañana, como siempre, todos los días a la misma hora, estaré compartiendo el devocional. Bendiciones y que pasen todos un resto de día en paz y con la bendición del Señor. Bendiciones.